Hola mi gente linda, bienvenidos al Citas Kitchen, tu canal de cocina. La receta del día de hoy es perfecta para aquellos que buscan una comida fresca y equilibrada. Esta ensalada tiene proteína y una mezcla de vegetales que hacen de este plato una opción nutritiva y súper deliciosa. Comencemos con las hojas verdes. Aquí tenemos estas hojitas de espinacas que me encanta usar en mis recetas. También vamos a necesitar lechuga. La que estoy usando hoy es la lechuga romana. En un envase hondo colocamos agua con un poquito de vinagre y la sumergimos para eliminar cualquier impureza. Y luego las escurrimos muy bien. Cortamos la lechuga en tiritas pequeñas para que sea más fácil de mezclar. Y la reservamos en un envase hondo, junto con las hojitas de espinacas. También necesitamos cebolla roja. Por lo general, casi siempre la uso en las ensaladas porque me gusta su textura crujiente y además hace que nuestro plato se vea más colorido. La cortamos en rodajas delgaditas y la colocamos en agua fría por unos minutos. Luego la escurrimos y le echamos jugo de limón y una pizquita de sal y la reservamos. Ahora sigamos con otro ingrediente que es clave en esta receta. La manzana le da un toque crujiente a esta ensalada. Después de pelarla, la cortamos en pedacitos pequeños. Su dulzura contrasta muy bien con el sabor de las verduras, especialmente con la cebolla. Le echamos jugo de limón para que conserve su color y la dejamos reposar unos minutos. Cuéntame en los comentarios de qué país me estás viendo y cada cuánto comes ensaladas. Aquí en mi casa, por lo general, no faltan a la hora del almuerzo. También necesitamos tomates cherry. Los cortamos por la mitad y la idea es combinar ingredientes jugosos y crujientes para que nuestra ensalada quede aún más rica y se vea más llamativa. Ya han pasado varios minutos y adicionamos la cebolla. Mira cómo está quedando de linda nuestra ensalada. Para darle un toque más nutritivo a este plato y que pueda servir como una comida ligera, vamos a adicionarle una lata de atún. La que estoy usando en esta receta viene en agua. Tú puedes usar la que viene en aceite. Solo asegúrate de escurrirlo muy bien. Lo desmenuzamos con un tenedor y lo adicionamos al resto de los ingredientes. Espero que estés disfrutando de esta deliciosa receta tanto como yo. Si te gusta cocinar y quieres aprender recetas deliciosas y fáciles de preparar, te invito a que te suscribas a este canal y active la campanita de notificaciones para que sepas cuando estoy colocando una nueva receta. Y así este canal pueda seguir creciendo y compartiendo truquitos de cocina. Para darle un toque especial a nuestra ensalada, vamos a usar arándanos secos. Si no los has probado, te los recomiendo. Son súper ricos. Tienen un sabor entre acidito y un poquito dulce. Además, son ricos en antioxidantes. Ahora que hemos preparado todos los ingredientes frescos para nuestra deliciosa ensalada, es hora de darle ese toque especial con un aderezo casero. Necesitamos aceite de oliva extra virgen, miel de abeja, vinagre de sidra de manzana, mostaza, cúrcuma, sal, pimienta molida y jugo de limón. Mezclamos muy bien hasta que todos los ingredientes se integren. Este aderezo lo puedes refrigerar y te dura en la nevera un par de días. Antes de servir nuestra ensalada, le adicionamos el aderezo y mezclamos muy bien. Esta ensalada la puedes comer así solita y es una excelente opción como una comida ligera. Gracias por acompañarme en este video. Espero que te animes a preparar esta deliciosa ensalada y me dejes tus comentarios o sugerencias en la cajita de abajo. Que tengas un hermoso y bendecido día. Y nos vemos en la próxima receta. Buen provecho, mi gente linda. ¡Chao!